Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra última sesión de informática administrativa. Espero que en el conjunto de todos los 7 módulos em, haya sido eh, bendecido, enriquecido con todo el contenido que se fue dando. Eh, la intención es brindarte toda la La idea de las herramientas que hoy en día se están ocupando y la materia es informática administrativa aplicada y realmente envolvimos todo lo que tiene que ver con informática administrativa aplicada directamente en la vida real, que tiene que ver con la administración, que tiene que ver muchísimo con lo que es el manejo de la empresa, los datos, la información, los negocios. Pero en este último módulo vamos a ver algo un poquito mucho más técnico, algo más orientado a la informática y que tiene que ver muchísimo con la seguridad. De hecho, el módulo de hoy justamente se le conoce como seguridad informática y gestión tecnológica. Así que eh, te invito a que pues los próximos hora y media, hora 40 minutos, estemos aquí con todo para terminar. Ya has hecho o has caminado estos casi 2 meses en esta materia y oro que Dios te bendiga. Si Dios lo permite, nos volvemos a ver en el camino de tu formación profesional. Si no, fue un gusto poder compartir contigo y deseo que sea de bendición para tu vida. Y bueno, que Dios te guarde, te cubre y te bendiga en todo tu camino. Entrando directamente a la materia, entrando directamente a nuestro módulo 8, seguridad informática, pues quiero comenzar con una pregunta sencilla, pero creo que es muy importante, intrigante de cierto modo, entenderlo. A nivel empresarial, te preguntaría yo, ¿qué sería más valioso hoy en día? Lo que es el establecimiento del negocio, de la empresa. Imagínate el lugar donde opera, o sea, ya sea una tienda departamental, imagínate su edificio donde está, que es la parte del local. Imagínate el producto que vende, sea ropa, sea artículos comestibles, abarrotes, en fin, el giro que tenga el negocio, el local, el producto o, importante, el dinero. ¿Qué es más valioso para una empresa? Te doy por ahí 2 minutos para que lo medites, que lo pienses directamente a ti, ¿qué sería lo más valioso? La clase anterior hablábamos sobre análisis, ser analista, convertirte en una persona que estés meditando, pensando y tomando decisiones a favor de la empresa. Así que si te hicieran hoy a ti la pregunta, ¿qué es más valioso para mí como dueño de la empresa y tú eres mi analista? ¿Qué es más valioso para mí, el local, el producto o el dinero? Resuélvemelo, dímelo. Durante muchísimos años la respuesta pudo haber sido los activos físicos, hablando de todo el producto que vende el negocio, la mercancía, todo ello. En algún momento pudo haber sido, ¿sabes qué? Todo lo que es el inmueble es lo importante, todo esto tiene un cierto costo, eh, es un patrimonio, en fin. Y tal vez muchos decantarían sobre todo por la parte del capital, el dinero que se ha recaudado, las ganancias. Esto ya habla muchísimo. Te diría que hoy en día, en este 2026, ya que estamos viviendo, en la mayoría de los casos, la respuesta va a ser totalmente diferente al local, producto y el dinero. Normalmente, hoy la gente se va muchísimo por cuidar, cubrir totalmente lo que tiene que ver con la información. Esto cambia la forma de entender un negocio, porque la información no estaba en la
Por ahí entre las opciones estaba el local, estaba el producto, estaba el dinero, pero ahorita se decantó más sobre la parte de la información. ¿Por qué? Porque una empresa puede perder un local y por alguna razón puede abrir otro, aunque le puede costar trabajo, pero puede abrir otro local. Una empresa pudiese perder su producto, sin embargo, puede desarrollar o comprar o adquirir nuevo producto. Una empresa podría incluso perder su dinero y con el tiempo poder recuperarlo y en algunos casos ya está hasta por allí asegurado. Pero si pierde la información, pierde la capacidad de operar. ¿Qué tipo de información tiene una empresa? Normalmente una empresa pues tiene un registro diario de los datos del cliente, nombres, teléfonos, directores. Dependiendo del giro, pero hoy por eso te registran, hoy por eso buscan tu lealtad, hoy por eso dice, me das un número, por favor, o ya tiene cuenta con nuestro negocio, nos registramos con ellos, autorizamos nosotros eso. Y eso es obviamente pues para darle información, darle datos relevantes y de repente tú no sabes ni de dónde, pero te llegan mensajes de diversas empresas, pues porque nosotros lo hemos autorizado. Nosotros le hemos dado el chance de que pudieran tener nuestra información. Entonces, van a tener datos del cliente, van a tener su historial de compras, qué es lo que compra, cada cuánto compra, cuando compra, qué es lo que compra, cuánto monto económico está gastando con nosotros. Es un cliente leal, es un cliente esporádico, más o menos sopesar todo ello, historial de compras, registros de ventas. Ellos están registrando todo lo que tiene que ver con sus ventas, cuentas bancarias, estados financieros, proveedores, precios, estrategias comerciales, información interna, acceso a sistemas. O sea, eso, toda esa información lo está manejando prácticamente la empresa. Ahora imagínate por un momento algunos escenarios que te voy a poner sobre lo que pudiese ocurrir. Escenario número uno, pérdida de información. Imagínate una empresa que pierde su base de datos. O sea, no sabe quiénes son sus clientes, no puede contactarlos, no sabe qué compraban. Por lo tanto, pierde ventas, pierde relaciones y pierde continuidad. O sea, lo importantísimo que es ese nivel de información. Porque si una empresa pierde sus datos, completamente pierde sus ventas, pierde relaciones, pierde continuidad, o sea, pierde la capacidad de operar. No puede contactar a sus clientes, no puede seguirlos contactándolos. Segundo escenario es el robo de información. La primera fue la pérdida de información, pero imagínate ahora el robo de información. Un tercero obtiene acceso a las cuentas, a los datos de los clientes y a la información financiera. O sea, una tercera persona, un tercero, sí, un externo que tenga acceso a tus cuentas, a tus clientes y a la información financiera. ¿Cuál va a ser el resultado? Fraude. ¿Has escuchado esa palabra? Fraude, daño a la empresa, pérdida de confianza. Completamente le cortan las manos porque esa empresa ya no se vuelve confiable. Ya tú sabes que esa empresa sí o sí se va a encargar de destruir la información, de defraudar. Vaya, realmente entra en un caos tanto en la pérdida de información como en el robo de información. El tercer caso hipotético, el tercer escenario es la modificación de los datos. Alguien altera la información. Es modificación de datos. Alguien tiene acceso, no pierdes la información, no te la roban y hacen fraude, simplemente altera la información, cambia ventas, modifica registros, altera inventario. ¿Cuál es el resultado? Decisiones incorrectas, pérdidas económicas, descontrol
interno. En el primero, eh, perdiste la información, en el segundo te la robaron, pero en ese tercero la tienes tú. Ni te das cuenta, pero alteraron la información. Te afecta completamente en decisiones y las decisiones pueden ayudarte a expandirte o a llevarte a la quiebra. Cuarto escenario, la falta de acceso. El sistema falla y queda bloqueado. O sea que no puedes facturar, no puedes vender, no puedes consultar información. O sea que el negocio se detiene. ¿Has conocido ese tipo de casos? Me ha pasado un par de ocasiones que voy a un cierto local, quiero comprar un artículo, voy a caja y de repente dicen, no está funcionando el sistema, no tenemos acceso a él, ya sea por el internet, sea por la razón que sea, no te podemos vender ahora. Ok, está perdiendo clientes. Perder un cliente es potencialmente dañino porque puedes perder el futuro de tu negocio, porque un cliente representa incluso una familia, amistades, o sea, una persona representa un grupo de hasta 10, 15 personas y eso en masa te está afectando potencialmente a la empresa, como también hacer las cosas buenas. Entonces, cuando el sistema falla o está bloqueado, se para por completo todo, el negocio se detiene. Ahora piensa con calma esto. Una empresa sin información puede funcionar, no, no puede vender correctamente, no puede cobrar, no puede tomar decisiones, no puede operar. Prácticamente deja de existir operativamente. Entonces, si se pierde la información de los clientes, ¿cómo sabe cuánto dinero tiene cada persona? ¿Cómo procesa las transferencias? ¿Cómo valida las cuentas? Simplemente no se puede operar. Si una tienda pierde su inventario, eh, sus ventas, pues no sabe qué vender, no sabe qué comprar, no sabe qué es lo que está pasando. Antiguamente se protegía el dinero, la mercancía o las instalaciones. Hoy es importante también proteger la información digital, porque hoy la información es un activo. Todo hoy se está manejando de forma digital. De aquí a un pequeño tiempo, seguramente más irá prevaleciendo lo digital y cada vez habrá menos efectivo, cada vez habrá más transacciones por medio del internet, aplicaciones, sistemas. O sea que hoy en día la información es un activo muy fuerte. Hoy las empresas, siendo muy realistas, viven en un entorno 100% digital, sistemas, plataformas, bases de datos, internet, aplicaciones. Quien no logra meterse a esto empieza a perder fuerza y algún punto va a desaparecer si es que no apenas si intenta subsistir. O sea que realmente tener sistemas, plataformas, bases de datos, internet, aplicaciones, eso tiene ventajas. Te da rapidez, te da eficiencia, te da control, tienes acceso a un mundo de personas. Pero también esto va a traer riesgos, que son los conocidos como los ataques, los errores, las pérdidas de datos, los accesos indebidos. Mientras más depende una empresa de la tecnología, más depende de la seguridad de su información. Entonces, ahora imagínate, ya te hablé un poquito de forma empresarial. Ahora esto llévalo para que lo entendamos un poco mejor. Aterrízalo a algo personal. ¿Qué pasaría si pierdes toda tu información de tu celular? O sea, de repente, ¡pum!, ya no tienes contactos. Las fotos se fueron. El WhatsApp no está respondiendo. Tus aplicaciones no están funcionando correctamente. ¿Qué pasaría si pierdes todo eso? Estamos tan acostumbrados hoy a lo digital y a la información así literalmente a la mano, en el que dejaríamos de operar o buscaríamos conseguir aquello
Lo mismo pasaría con una empresa. Lo que a ti te pasa en pequeño pasa a nivel empresarial. Así que realmente hoy la empresa busca proteger la información, porque si protege la información, quedará protegido su negocio. Una empresa puede sobrevivir sin muchas cosas, pero no puede sobrevivir sin su información. Así que, entendiendo un poco ya que la información es uno de los activos más valiosos que una empresa puede tener, la pregunta es, ¿cómo puedo protegerlos? ¿Cómo se protege? La respuesta es mediante seguridad informática. Y aquí viene el tema justamente de ahora. Tu carrera es informática administrativa, por lo tanto, se maneja lo administrativo, pero no puede dejarse de lado lo que es lo informático. Hace muchos años me tocó a mí estar todavía en la escuela, me tocó muchísimo el procedimiento de desarrollar un software por ahí que tenía que ver con educación a distancia. De hecho, así se le llamaba en el tecnológico donde estudié. Lo desarrollamos unos amigos y yo. La idea era ir incursionando porque todavía en mi tiempo era 100% presencial todo, no había sabatino. Sí, sí lo había, pero era algo casi en extinción, o sea, realmente no estaba dando el éxito, así que se buscó por allí una alternativa. Te estoy hablando de hace muchísimos años. eh, pues sí, son varios años. Eh, Se buscó la alternativa digital. Hicimos un sistema, un software similar al que ahora tú estás utilizando, pero igual, no había videos directamente como ahora. Era otra metodología, pero incluía todo lo que se requiere. Entonces, lo que yo recuerdo en ese entonces, teníamos el sistema, la gente ya estaba, nos encontramos nosotros. Nuestro reto ahí era el servidor, porque hicimos pruebas y cuando eran cerca de 30 personas que interactuaban al mismo momento, el servidor prácticamente colapsaba. Necesitamos un servidor mucho más grande, lo cambiamos, lo pusimos y empezó a funcionar de maravilla. Pero nuestro mayor reto no fue el servidor. Tampoco nuestro mayor reto fue enseñarle a los alumnos a utilizarlo porque funcionaba. Nuestro mayor reto era que como eran carreras que tenía que ver con administración y con contabilidad, pues los maestros que daban clases en esa modalidad eran justamente contadores y administradores. Entonces, ese tipo de profesionistas en su momento no eran meramente diestros en las computadoras. Todavía no estaba la era digital tan fuerte como lo es ahora. Y aunque pareciera que son muchísimos años, eh, eso tiene 16, 18, como 22 años aproximadamente atrás. ¿Qué pasó con esos profesores licenciados en contaduría y licenciados en administración? Solo ponerle a la computadora contraseñas era un caos. No eran tan digitales, no eran tan informáticos. Entonces, que ellos pusieran su contraseña era muy complicado, así que todavía en esos entonces utilizaban más los equipos de escritorios, teclado externo. Abajo del teclado, cuando lo volteabas, ahí se encontraba la contraseña. Entonces, muchas veces me llamaron a mí, oiga, ingeniero, que fíjese que no funciona, que la contraseña está mal. Ok, checo la contraseña, la pongo, pum, y entraba. O sea, ni siquiera tenían muy bien entendido cómo utilizar las computadoras y pareciera que son muchísimos, muchísimos más años atrás. Pero te estoy diciendo de personas porque no estaban orientados tanto a esta parte tecnológica. Eso fue lo que le dio vida justamente a este tipo de profesiones, ahora informática administrativa, porque intentan ver todo lo administrativo que es necesario
pero a la misma vez están buscando ver también todo lo informático, unir la tecnología con la información en una misma persona y darle un mayor plus, un mayor complemento y que la persona sea capaz de resolver cuestiones complejos informáticos, pero a la misma vez tener el conocimiento que tiene que ver con lo administrativo. No sé si tu giro es un poquito más administrativo o tu giro es un poco más informático, pero si puedes fusionar las dos, sin duda alguna sería buenísimo, buenísimo para ti. El tema de hoy es menos administrativo y un poco más enfocado a la seguridad informática. Así que la pregunta es, ¿cómo se protege la información mediante seguridad informática? ¿Y qué es la seguridad informática? Es el conjunto de medidas, controles y prácticas diseñadas para proteger la información de una organización. Te conté todo lo anterior porque los administradores de aquellos años, por experiencia, las contraseñas eran 1, 2, 3, 4 y accedían a la información importante dentro de la escuela, que tiene que ver con el control escolar, que tenía que ver con la matrícula, tenía que ver con las materias aprobadas o reprobadas. O sea, que alguien que tuviera acceso a esa computadora podría hacer que el alumno más brillante, más inteligente, de mayor calificación pudiera quedar reprobado y el más tonto, o el que más ha reprobado, el que menos sabe, pasarlo y pasarlo de forma excelente. Tenían en las computadoras se encontraba toda la información para hacer esa modificación y no era difícil acceder. Yo siendo una persona externa que ni siquiera debería haber tenido la oportunidad de estar en la computadora, estuve en la computadora, ponía las claves 1, 2, 3, 4 porque es la que tenía, o la contraseña estaba debajo del teclado, o a veces era como que la fecha de año, incluso todavía en algunos casos, hasta ustedes en el celular, qué es lo que ocupan. Entonces, las contraseñas se volvieron algo no tan complejo, aunque era una buena medida de seguridad, no era tan complejo. Entonces, realmente me di cuenta que era muy importante fusionar estas dos. Hoy en día se ha logrado. Y una seguridad informática incluye las medidas, los controles, las prácticas diseñadas para proteger la información de una organización, de una escuela, de una empresa, un negocio. No se trata solo de tecnología, también incluye personas, procesos, reglas, comportamiento. O sea que la seguridad de la información es cuidar lo que la empresa sabe. Porque una empresa no solo tiene productos, tiene información que hace posible su operación. ¿Qué es lo que protege normalmente una empresa? No solamente protege archivos, protege todo un sistema. Desde la parte de datos, protege los clientes, las ventas, las finanzas, los inventarios, protege eso. A manera de sistema, protege el software, plataformas, bases de datos. Cuando hablamos de sistemas directamente es protegerlos contra virus, protegerlos de que el software esté totalmente operando con integridad al 100%, saber realmente que el número de personas va a tener acceso sin problema alguno, 1.000 usuarios accediendo sin problema alguno, no va a colapsar, no se va a sobrecalentar, o sea, checar completamente, bueno, proteger los datos, proteger el sistema y también proteger los accesos. ¿A qué me refiero ahí? Pues me refiero a los usuarios, contraseñas, permisos, hasta qué tanto permiso tiene la persona para operar, hasta dónde puede operar, de qué manera puede operar y a dónde ya no tiene acceso para entrar, cómo bloquear aquello, o sea, tiene que ver con proteger todo eso. Y de alguna manera generar el ciclo del proceso, que viene siendo cómo se usa la información, quién la modifica, quién la consulta. ¿Qué se protege? Pues todo esto, los datos, los sistemas, los accesos, incluso hasta los procesos. Básicamente se protege todo lo que interactúa con, eh, con el software, con el sistema, con ese aspecto técnico. Hay tres pilares fundamentales. Te diría que
seguridad de la información se basa en tres principios claves. Número uno, la confidencialidad. O sea que solamente lo puedan ver las personas autorizadas a ello. Nadie más. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, la nómina, solo la debe saber el contador. Los datos bancarios, solo los ve el administrador. Los clientes no deben ver información interna. Entonces, eso tiene que ver con la confidencialidad. Si un empleado comparte una base de datos de clientes, se está rompiendo la confidencialidad y por consecuencia se pierde la confianza, problemas legales, daño a la empresa. No toda la información es para todos, así que hay que saber qué es lo que sí y hay que saber lo que no. Segundo pilar fundamental. Hablé que son tres. Uno es la confidencialidad y ya te la estuve mencionando, pero el segundo es la integridad. ¿Qué significa la integridad? ¿No? Que la información sea correcta, completa y no alterada. Mm, Por ejemplo, que las ventas estén registradas correctamente, que el inventario sea real y que los datos no tengan modificaciones indebidas. Por ejemplo, alguien que tenga acceso a los datos y los modifique puede cambiar el número de ventas, puede alterar los precios, puede eliminar información y eso rompe con la integridad. Una empresa no puede perder su integridad. La pierde, pierde gente que vaya a comprarle. Así que el tercer pilar tiene que ver con la disponibilidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad. ¿Qué significa? Es que la información tiene que estar accesible cuando se necesita. Si lo necesito en la madrugada, lo voy a tener en la madrugada. Si necesito ahora, ahora lo tengo ahora y tengo acceso ahora. El sistema funcionando o un sistema funcional las 24 horas del día. Acceso a reportes, consulta inmediata. O sea, un sistema eh, bien completo está disponible. Un sistema que caído, finalmente está fallando algo entre sus áreas de conectividad. Hay un corto, por ahí no está bien, así que los archivos se bloquean, la base de datos se convierte en inaccesible. La empresa no puede operar así. Hay una relación específica con estos tres pilares. Por ejemplo, eh, hay una información muy protegida, pero nadie puede acceder. Eso es falta de disponibilidad. Otro similar. Hay información accesible para todos. Eso es falta de confidencialidad. Hay información accesible pero incorrecta. Eso es falla de integridad. Estos tres pilares tienen que ir completamente de la mano. Imagínate por un momento una empresa con un sistema de ventas. Hablando de confiabilidad o confidencialidad, solo los empleados tienen acceso a la información. A nivel integridad, tiene registrado correctamente los datos y a nivel disponibilidad funciona todo el tiempo. Eso es una seguridad de información bien aplicada, donde aplica confidencialidad, integridad y disponibilidad. Es importante entender algo. La seguridad no solamente es software,
también depende de personas, de procesos e incluso hasta de culturas. Personas, entendiendo que la seguridad va más allá de la tecnología, depende en un alto porcentaje de las personas. Ellas son las que pueden compartir contraseñas. Ellos son los que se encargan de interactuar con la información y hacerla o deshacerla. O sea que va a depender muchísimo de las personas, va a depender muchísimo de los procesos. Los procesos hablamos de un control de accesos, validación de datos. O sea que la seguridad tecnológica incluye a personas, incluye procesos e incluso incluye cultura de responsabilidad y conciencia. La seguridad mm, va más por personas que por tecnología. Interesante esto. La seguridad falla más por personas que por tecnología. ¿Qué opinas al respecto? Te diría que las personas obviamente son los que operan, son los que se descuidan, son los que vulneran al sistema. Conocí a un maestro que en algún momento le puso un antivirus, su escuela y todo ese rollo. Eh, pero a él le molestaba los avisos que mandaba el antivirus, así como que detectó algo que bloqueaba y al ratito detectó algo que bloqueaba. Entonces él decidió quitarle ese aviso. Al quitarle ese aviso, abrió una puerta. Virus entraron. Entonces, el sistema no falló. Falló en la persona que abrió el sistema, la posibilidad de que entraran cosas. Es muy importante entender que aquí también va incluyendo ya no solamente lo eficaz que vaya a ser la herramienta tecnológica, sino que requerimos sí o sí de personas, de procesos y crear una cultura de responsabilidad y conciencia, porque no todos lo tienen. Entonces, luchamos muchísimo con eso. Hoy vulneramos mucho nosotros automáticamente, nos autosaboteamos. Entonces hay que sacar aquello y empezar a, a como personas prepararnos para cuidar la información de la empresa a la que estemos, con la que estemos colaborando. Te diría que la realidad es que cualquier empresa pudiese ser vulnerable porque manejas datos, manejas sistemas y depende de tecnología. Así que un ejemplo sencillo, una tienda usa normalmente el Excel, WhatsApp y banca móvil. El Excel para tener como que su registro, el WhatsApp para contactar gente y la banca móvil para posibles transferencias. Pero también va requerir de seguridad porque tiene clientes, tiene ventas y tiene dinero. Te preguntaría, ¿de qué sirve tener información si no está protegida? Puede perderse, puede alterarse o puede usarse mal. La información debe estar protegida, debe ser correcta y debe ser disponible. Te diría que la información no solo debe existir, debe ser confiable y segura y 100% accesible. Llevamos aproximadamente unos 30 minutos, damos unos 5 minutos y regresamos.
Ok, estamos viendo todo lo que tiene que ver con la información. Tenemos que protegerla porque puede perderse, puede alterarse o puede usarse de manera incorrecta. Entonces, tres cosas que son claves en este punto es necesitamos confiabilidad, integridad y disponibilidad. Eso nos va a ayudar muchísimo a, a tener la información, a proteger nuestro negocio, a proteger nuestra empresa y, y que podamos nosotros estar interactuando con la información y sobre todo buscando crecer como negocio. Esto lo hace el informático. El informático es el encargado de dar las ideas de qué proteger, qué hacer, cómo hacerlo, porque requerimos, recuerda, tres cosas. Requerimos la confidencialidad, la gente es leal con eso. Necesitamos la integridad, la empresa es leal con ello. Y disponibilidad, que todo el mundo tenga acceso a ella en el momento necesario que se requiere, con las diversas tipos de claves, obviamente. Ahora vamos a ver un poco lo que tiene que ver con la protección de los datos. Ya que entendemos que la información es valiosa, ahora hay que enfocarnos un poco más específicos. Ya que no toda la información es igual, hay un tipo de información que requiere un cuidado muy importante. Esos son los datos empresariales. ¿Cuáles son esos datos empresariales? Incluye, por ejemplo, clientes, empleados, finanzas, operaciones, proveedores, ventas, inventarios, por mencionar varios de ellos. Los datos empresariales son básicamente la materia prima de la gestión. Sin datos no hay control, no hay análisis, no hay decisiones. Por ejemplo, hablando de los datos del cliente, se requiere nombres, teléfonos, dirección, historial de compras, preferencias. De empleados, pues la información personal, salarios, horarios, unas, algunas evaluaciones. Datos financieros, pues ingresos, gastos, cuentas bancarias, estados financieros. En cuestión de datos operativos, es inventarios, pedidos, proveedores, procesos. Todo eso es requerible. Una empresa funciona porque tiene datos organizados. Entonces, una empresa puede almacenar eh, quién es su cliente, qué compra, cuánto gasta, cuánto compra, cuánto paga. Eso le permite vender mejor, tomar decisiones, mejorar estrategias, pero también va a generar algunos riesgos. Eh, Te repito, una empresa puede almacenar bien estos datos. Eso le va a permitir saber vender mejor, tomar decisiones, mejorar estrategias, pero va a tener riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, fuga de información, datos que salen sin autorización. Ejemplo, la base de datos por ahí empieza a llenarse de virus, se roba, que roba información, acceso indebido. Dependiendo del país, hay leyes de protección de datos. Una empresa puede ser sancionada, un cliente puede perder la confianza, la imagen de la empresa se ve alterada. Entonces no solamente es perder datos, sino que afecta mucho más a nivel operativo. Imagina un poquito esto, un ejemplo más o menos real. Una tienda puede compartir sin cuidado teléfonos de clientes. Un tercero usa esa información. Resultado, clientes molestos, quejas, pérdidas de confianza. Eso es daño real. ¿Por qué crees que hay de repente a ti te contacta, por ejemplo, te llegan mensajes de para abrir una nueva cuenta? Te llega a tu celular directamente, el número de tu celular, por WhatsApp. Información para que abras una cuenta en HSBC, para que compres, no sé, adquieras una tarjeta para volar. O sea, te ha llegado información de eso.
La pregunta es, ¿por qué tienen tus datos? Incluso hasta te pueden poner el nombre. Señor Ismael, es un gusto contactarlo. Nos ponemos en contacto con usted porque queremos informarle que tiene usted acceso a la tarjeta de crédito fulanita de tal porque le provee esto. Tiene un historial tuyo. ¿De dónde? Hay una filtración de datos. Normalmente nunca leemos las letras pequeñas, pero cuando firmamos algo, hay letras pequeñas que te dicen que esa información puede ser proporcionada a terceros. Hay empresas que automáticamente la información la mandan a terceros. Ellos nunca la manejan, pero tú no te das cuenta a quién. Entonces, ¿a quién echarle la culpa? Tú ni idea. Pero, así como eso, hay empresas en las que deben de mantener cerrada su información, porque es importante para ellos. ¿Cómo hacer que no te contacten? ¿Cómo hacer que no, pues no te, sí, que no tengan acceso a ti? Pues la única forma sería no dar tu celular, no dar tus datos, no registrarte o tener selectivo a quienes tal vez lo estás entregando, a qué empresas, tal vez ahí con esa empresa, con ese centro comercial, algo así, que das tu información, pues sabes quiénes tienen la información y sabes quiénes pueden filtrar tu información o tus datos. Esto es súper importante. De cierto modo, hoy no nos daña a nosotros en mucho, más que llenarnos de spam, quizás el correo o el celular. Sin embargo, que a nivel eh, un poquito más eh, operativo a nivel empresa, pues sí es importantísimo mantener la seguridad eh, de tener la información correcta y disponible. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque representan a las personas, porque generan valor y porque generan responsabilidad proteger los datos correctamente. Te comentaba que proteger la información es tan importante porque no solamente son números, son personas reales a las que les servimos y merecen el respeto y la confiabilidad y la gente hoy en día valora mucho eso. Esto va a permitir que se generen valor porque permite vender, analizar y a la vez crecer, pero también ellos van a ayudarnos a ser responsables porque quien maneja esos datos debe cuidarlos de manera responsable. Ahora viene la pregunta, ¿cómo proteger esos datos? Eh, no todos deben ver todo. El vendedor no necesita ver finanzas. El cajero no necesita ver nóminas, por ejemplo. Entonces, eh, a nivel digital, hoy en día se maneja mucho los permisos controlados. ¿Hasta quién, hasta dónde voy a permitir que una persona pueda entrar? Hoy en día se maneja mucho esto. Estoy seguro que has manejado posiblemente la nube, alguna de las nubes, el iCloud, el OneDrive, el Google Drive. Yo en lo personal tengo mi nube preferida, diríamos. Pero de repente tengo que darle información o acceso a las personas donde yo voy a compartir algo. Y si yo no bloqueo correctamente, van a poder acceder a toda más información que yo tengo y no quiero. Yo solamente quiero que tengan acceso a una sola cosa. Entonces, yo les doy permiso de ver, descargar. Les doy permiso solo de ver. O tengo el permiso de darles de
ver, descargar y modificar. Eso ya depende de mí, a quién le estoy yo dando el permiso. Si es un trabajo colaborativo, pues tengo que darle todos los accesos a la otra persona porque él tiene que ver todo lo que yo estoy haciendo, agregar, añadir valor, decirme qué es lo que está haciendo y crear las actualizaciones. Por mi parte, exactamente igual. Pero si son usuarios terceros, que solamente quiero que vean, que opinen, que me den su opinión de aquello, pues le quito la opción de descargar y le quito la opción de modificar y solamente le dejo la opción de ver. Ellos pueden ver y pueden dar una opinión, pero sin alterar absolutamente nada. Entonces, eso es importante saber tener los roles definidos y qué accesos les voy a dar a cada quien y cuidar muchísimo eso. Esto es 100% digital, 100% encargado de, pues, el informático. Y como eres informático administrativo, es tu labor también checar esta parte. El acceso debe ser limitado y controlado a algunas personas, obviamente a los que tú consideres que son las personas necesarias que deben de ver aquello. De ahí viene lo que son las contraseñas seguras. Una de las defensas más básicas es justamente contraseña segura. Errores comunes hoy en día, hasta la fecha, que la contraseña se llame contraseña, que la contraseña sea tu nombre, que la contraseña sea tu fecha de nacimiento, que la contraseña sea 1, 2, 3, 4, que la contraseña sea tu propio nombre, vaya. Eh, Aquí es muy, muy, muy importante combinar letras, números, símbolos, no repetir contraseñas, cambiarlas periódicamente. Dime cuál es tu experiencia y cómo tú manejas las contraseñas. ¿Cuál es la contraseña que tú usas? La contraseña que usas en Netflix es la misma que utilizas para tu correo. La contraseña que utilizas para, no sé, sí, para el streaming, lo que es Prime, Amazon, todas ellas, es la misma que utilizas para el acceso a tu celular. Ahí hay algo, ahí hay un corto. Deben de ser contraseñas de repente, sobre todo para tu correo y contraseña. Tal vez para las nubes puedan ser las mismas, pero ya para acceder a tu correo o tu celular debe cambiar algo. Así que hoy en día se permite que la contraseña tenga 6, 7 datos, combinarlas con letra mayúscula y minúscula, números y hasta símbolos. ¿Cuál sería la mejor manera? Quizás una metodología que aprendí, un maestro nos enseñaba, es generar una frase, por ejemplo, algo que no se te voy a olvidar. Em, Imaginemos que que vas a crear una contraseña. Y de repente, bueno, aquí tengo una frase que tengo frente a mí, es como que reunión de Zoom con audio personalizado activo. Así tengo una leyenda aquí enfrente. Reunión de Zoom con audio personalizado activado. Entonces, ¿cómo puedo establecer una contraseña que no se me vaya a olvidar específicamente para algo? Entonces, un maestro me enseñó, o nos enseñó en mis tiempos, que podríamos ocupar, por ejemplo, la frase reunión de Zoom con audio personalizado activado y utilizar las primeras dos de cada una, cada letra. Por ejemplo, que es de reunión, de Zoom, puedes poner Zoom, la Z y la O. Pues la contraseña hasta ahí sería redeso con audio personalizado activo. REDEZO, de con, AU de audio, PE de personalizado
AC activado. ¿Cuál sería la contraseña? Redeso coaupe at. O sea, imagínate poner eso. Redesoaupe at. Es una contraseña que nadie va a saber qué onda con eso. Si tú me preguntas mis contraseñas, yo ni siquiera tengo idea qué son mis contraseñas, porque mis contraseñas son como lo que te estoy diciendo. Mis contraseñas solamente tengo en mi mente la frase y por la frase la voy poniendo en el momento, pero solamente voy agarrando dos letras y de ahí le puedo agregar, por ejemplo, em, otro número clave personal en mí vendría siendo el 938 que lo pongo en muchos lados, 938 938 938 938 10 12 dependiendo, ya es cada quien tiene un código. Ese puede ser repetido, no pasa absolutamente que lo sepan porque no saben todo lo demás. Entonces, ya le estás agregando mayor seguridad. Entonces, redes, co, au, at, mi 2026. No, y luego le puedes agregar un guión bajo. Por ejemplo, redes, am, redes, co, guión bajo, AUPA. Al final, 2026. Estás poniendo una contraseña altamente segura que te vas a acordar y que simplemente por lo largo no van a poder saber qué onda con ello. Así que una contraseña de esa forma te puede ayudar muchísimo a brindar lo que tú requieres. Tú requieres proteger a las personas, generar valor, generar responsabilidad. Y eso se va a lograr de cierto modo por medio de contraseñas seguras. Tener usuarios con permisos. eh, por aquí tengo que una contraseña débil es una puerta abierta. Así que eh, espero que todo esto te esté dando una idea de cómo hacer mejor tus contraseñas, que es importante tener accesos controlados, contraseñas seguras y un tercero. Respaldos, copias de seguridad. Siempre debe de existir copias de seguridad. ¿Por qué? Pues porque el sistema puede fallar, porque hay errores humanos y porque hay ataques también cibernéticos. Y necesitamos tener protección, blindaje, el firewall, anti-spyware, antivirus, todo lo que nos ayude a guardar y proteger y resguardar muy bien nuestra información, importantísimo. Imagínate que una empresa de la nada pierde la computadora, se echó a perder, y nunca hizo un respaldo, está en riesgo la información. Entonces, necesitamos sí o sí generar respaldo. Dos formas te diría. La primera, hacerlo en en la nube. Subir la información a la nube y vas a tener siempre, hoy las nubes también te brindan mucha seguridad. Está el OneDrive, está el Google Drive, empresas totalmente confiables. El iCloud de las Mac. Entonces, será muy importante por ahí guardar información en la nube, pero también en un disco duro externo. Dependiendo de la cantidad de la información, comprar el disco duro y tener por ahí un respaldo en la nube y un respaldo físico por medio de un disco duro externo. Si no hay respaldo, es posible que se pierda toda la información. Entonces necesitamos tipos de respaldos que nos ayuden. Pueden ser incluso la nube, disco externo,
o incluso hasta servidores. Si no tienes un respaldo, estás realmente en riesgo. Y también entender que la información también está como clasificada, información básica como documentos generales, información sensible como datos de clientes, cuentas bancarias, contratos. Entonces está entre lo básico y lo sensible y, y la mayor seguridad es siempre guardar lo más importante, restringirlo por completo. Siempre se dice que la información no se debe tratar igual, hay unas que son un poquito más delicadas que otras. Así que no todo tiene que ver con tecnología, también depende de personas, organización y hábitos. Las personas que sean responsables, con cuidado y con un alto nivel de conciencia, quienes están operando, y organizacional, pues tener las reglas claras y los procesos definidos. Uno de los errores comunes en las empresas es pensar que eso no nos va a pasar. Bueno, muchos piensan así y sí lo pasan. La realidad es que todas las empresas tienen datos y todos son vulnerables solamente por eso. Em, Quiero que pienses un poco en esto. ¿Cómo te sentirías si una empresa comparte tus datos? Genera incomodidad de una. Ahora imagínate esto a gran escala. Empresas, gran escala de, pues de información que se está manejando por ahí, lo que representa. Así que tenemos que manejar los datos no solamente como una función técnica, sino que entenderlo como una responsabilidad profesional, porque implica confianza, respeto y cuidado. Los datos no solo son información, son responsabilidad. Y podría decir de que quien maneja los datos, maneja también la confianza. Ahora es muy importante hablar de los riesgos en las organizaciones. Hemos hablado de información, de seguridad, de protección, pero ahora, ¿qué es lo que puede salir mal? Porque estamos hablando de riesgos informáticos. Riesgos informáticos está relacionado con que algo puede que no salga bien, que algo quizás salga mal. Entonces, pues si te pregunto qué puede salir mal, puede que sean muchas cosas malas. Por ejemplo, hay hackers sofisticados, ataques completos, situaciones lejanas. Pero te diría uno que los riesgos más comunes normalmente son los riesgos humanos, los descuidos, las malas prácticas y la falta de control. Sin embargo, ¿cómo protegerías hoy tu, diría una computadora? ¿Cómo proteges hoy tu computadora? De una te preguntaría, ¿tiene contraseñas? ¿Cuál es la contraseña? ¿Es una contraseña débil? Porque una contraseña débil es un acceso para que una persona pueda hacer lo que quiera, robar, alterar información. Eso es riesgoso. Así que vayamos desde lo micro a lo macro. ¿Cómo cuidas tu computadora? ¿Le tienes un antivirus? Y te preguntaría otra cosa que es sumamente común. ¿El antivirus que tienes está pagado por licencia o tiene o fue hackeado? Y le pones un serial hackeado por ahí. Si tú me dices que le estás poniendo un serial hackeado, estás por ahí queriendo evadir el comprar el original, bueno, te puedo decir que estás abriendo una puerta, un backdoor, una puerta trasera para que virus entren y hagan desastres en lo que tengas tú de tu información. Entonces, realmente es importante que también pienses qué necesito ponerle yo a la empresa, qué le recomiendo. Te diría de una, a nivel empresarial, el software tiene que ser el legal, no una copia pirata.
porque las copias piratas siempre tienen puertas traseras y van a arruinar tu sistema, eso es lo que buscan. Entonces, a nivel empresarial busca tener, por ejemplo, el Office original, el Windows original, eso es elemental para bloquear ahí algo. Y una vez ya teniendo eso, pues también tener lo que es el firewall, que son muros de fuego, de protección, tienes tu antivirus. También importante checar lo que son el spyware, el anti-spyware. ¿Qué le agregarías a la computadora para que tú sientas que estás seguro? Y aún así, después de todo eso, entendiendo que hay hackers sofisticados, ataques complejos, situaciones muy difíciles de repente a nivel tecnológico, hay una realidad muy fuerte. Y no te estoy diciendo que no cubras lo que ya te he dicho con lo que te he mencionado y aún con muchas más cosas, pero también hay una realidad. Los riesgos más comunes y más latentes son 100% errores humanos, descuidos, malas prácticas y falta de control. Te diría que el peligro no siempre viene de afuera, muchas veces está dentro de la organización. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Por ahí algo que tú quieras agregar, mencionar? Esta ocasión he decidido dar como que cada 30 minutos, unos 5 minutos. Así que te voy a dar otros 5 minutos más y vamos a ver lo que son los riesgos informáticos, qué son y qué es lo que podemos hacer. Así que eh, voy a dejar aquí nuevamente y 5 minutos.
Ok, vamos a ver lo que son eh, los tipos de riesgos informáticos. Aquí nos vamos a hablar un poquito más hacia los virus y malware. Estoy seguro que has escuchado de los virus. Pregunto, ¿sabías tú sobre los malware? Ya desde que escuchas malware es como que un producto malo. Hay software, malware. Entonces, solamente para entender, son, son programas maliciosos diseñados para dañar sistemas, robar información, controlar los equipos. Los más comunes se conocen como virus, de toda clase de virus que puedas entender. Están los spyware, que son como que los software espías, y están los ransomware, que estos bloquean archivos y piden dinero. ¿Dónde ocurre y cómo pasa eso? Un empleado descarga un archivo desconocido importante. Em, Tener dos equipos. Está tu equipo y está el equipo de la empresa. El equipo de la empresa lo ocupa solo para la empresa. No es para descargar video, no es para descargar música, no es para ponerte a ver, por ejemplo, un partido de fútbol. Estás en el trabajo y tú quieres ver un partido de fútbol de la Champions y no tienen por allí, no tienen contratado el cable o no tienen contratado tal servicio y entonces tú haces de tus recursos informáticos y te metes a una plataforma muy usable, una llamada tarjeta roja o rojadirecta.com, algo así. Entonces te metes a ella eh, y desde que te metes te salen un montón de ventanas emergentes. Si no sabes utilizarla y aún así usándola, sabiendo, estás creando riesgos. Si le das clic al botón equivocado, estás abriendo un montón de puertas para que entre un montón de cosas. Es error del usuario. Pero sin embargo, estás descargando o estás entrando, estás accediendo. Hay un historial. eh, Así que normalmente las empresas con cierto tiempo piden una auditoría informática. Apliqué yo algunas de ellas algún tiempo atrás. Dependiendo del tamaño de la empresa, el equipo que voy a tener conmigo, la instrucción al equipo es en un pendrive USB, ahora con USB-C, dependiendo, porque hay algunas que ya no tienen la entrada USB normal, ahora es el USB-C, un pendrive que tenga las dos opciones. Lo conectas, corres el software de la auditoría, lo corre en microsegundos, te da un resultado, lo sacas y te vas a otra computadora. Dependiendo lo grande, lo hacemos o lo hice mucho tiempo. Al final recopilamos información y se la damos al jefe que nos contrata. Cada computadora tiene un nombre, tiene un registro y te dice todo lo que se tiene. Normalmente te hace un escaneo de todo, dónde ha entrado, qué es, dónde la persona está haciendo más a clic, dónde está demorando muchísimo más, qué es lo que está navegando, qué es lo que está viendo, todo ese tipo de información, todo ese tipo de historial. Hay personas que han navegado en páginas que no deben de estar viendo, de repente cliqueando donde no, todo tiene que ver eso con la auditoría. Al hacer la auditoría, pues normalmente nos damos cuenta de cómo está utilizando la computadora la persona. Entonces, muy importante tener cuidado de todo esto, verificar pues correctamente.
la información. em, Así que de repente, ¿cómo se contamina de virus, de spyware o ransomware en ese tipo de páginas? Finalmente hay mucha maldad y de repente uno de pechito está entrando a aquello. Entonces un empleado descarga eso y ahí puede venir. De repente hasta se contamina de USB a USB. Así, antiguamente podríamos, el acceso a los virus era mucho más porque nos metíamos a lo que era en su momento software peer-to-peer, como es de dos, bueno, es peer-to-peer, que viene siendo en su momento Lares, descargar música, software diseñados para descargar, pero al descargar estoy accediendo por medio de una puerta a otra computadora y la otra computadora si tiene virus automáticamente era como conectarnos en una intranet, en una red interna con otra computadora que ni conocía solamente para pedir su información. Eh, Eso, eso afecta muchísimo. Entonces hay que bloquear, hay que checar los detalles y hay que cuidar muchísimo, muchísimo, pues tener los virus, spywares o ransomware. ¿Qué pasa cuando entra eso en nuestro sistema? Pues el sistema se infecta, se pierden los archivos y se bloquea todo tipo de operación. Las consecuencias, se pierde la información, se interrumpe el negocio y hay costos fuertes para recuperarse. No todo archivo es seguro, así que hay que verificar todo antes de poder abrir, desconectarlo de la red y verificar por completo la computadora, liberarla, limpiarla, depurarlo, hasta que sepamos que está bien completamente. Ahora el segundo punto para ver de esto viene siendo los phishing. ¿Qué es los phishing? Hasta su imagen es como de pescar, porque es justamente lo que está haciendo. Es una técnica de engaño en la cual alguien se hace pasar por una entidad confiable. Eh, por ejemplo, tal vez por correo o directamente a la página. Entras a la página del banco y prácticamente es la página oficial del banco y tú no te das cuenta. Pero de repente tú empiezas a poner tu información, tu NIP, todo lo que dice tu banco y en el instante, si hay un phishing en la computadora, están completamente los candados abiertos y es la oportunidad para arrasar con todo lo que puedan. Es lo que está haciendo, está pescando esa información. Entonces el phishing es como que clonar visiblemente una página, pero tú estás accediendo a la página falsificada. Entonces es una técnica de engaño finalmente. De repente, pues te llega el correo o algo, entras a la página de algo. Normalmente tiene que ver con cosas bancarias, donde pueden sacar no solo información, sino que pueden realmente acudir a estafarte con dinero. Entonces, el problema aquí es cuando la persona cree que es real, entrega la información y en el momento el resultado es robo de cuentas, fraude, acceso a sistemas, quizás un día cotidiano, el empleado recibe un correo que dice urgente, no verifica, hace clic y compromete la seguridad de la empresa, aquí te diría que no todo lo que parece oficial es real. ¿Qué necesitamos? Pues realmente tener un anti-phishing. Entonces te diría yo que debes de tener así como que un antivirus, un anti-malware y un anti-spyware y un anti-phishing. Hoy en día muchos antivirus, quizás todos ya tienen incluidas esas herramientas. Chécalos, no se las quites. O bien, de repente buscar cuáles son los mejores anti-spyware, los mejores anti-phishing, porque
De repente tú dices, pero ¿por qué me contaminé de virus si ni tengo un antivirus buenísimo, potente? Bueno, porque el antivirus ataca el virus, pero no el spyware, no el malware, el, no estos detalles. Entonces, no tienes virus, pero sí tienes lo otro, el malware. Entonces, casi en efecto es igual, ¿verdad? Entonces, importante estos detalles. También, pues, por ahí evitar que haya accesos autorizados a personas que no queremos autorizarlos. O sea, que restringir por completo e impedir que las personas puedan alterar datos, robar información o daño interno al sistema. Y aquí es donde viene el error más común, que es el error humano. Y es el más subestimado. ¿Por qué? Porque no es intencional y a la vez es muy frecuente. ¿Qué es lo que hacen? Cuando roban archivos importantes, envían información equivocada, comparten contraseñas, no cierran sesiones, usan dispositivos inseguros. Imagínate, o sea, de repente pasa en el ciber, entras a un ciber y entras al Facebook y hay un Facebook abierto. ¿Quién? Hay mucha gente que dice, no, es que me lo hackearon. La verdad es que no están. No va por ahí. Dicen me hackearon, pero lo que hicieron fue entrar, accedieron y obviamente, cuando te lo hackean, pues obviamente cuando entraste a algo, páginas que no, cosas que no, y de repente por ahí hubo un phishing, algo por el estilo, metiste información y ya, o sea, finalmente el error más humano. El humano es el más subestimado y a través de nuestra interacción con los equipos podemos poner a la empresa, al negocio en riesgo, los exponemos porque se pueden borrar archivos, se pueden compartir contraseñas, eh, cosas que van a ocurrir simplemente por hacer uso equivocado. Así que es importantísimo no exponer, sino guardar, respaldar y evitar tener este error humano. Espero que hasta aquí no tengas alguna duda. Hablamos de, bueno, que también hay fallas técnicas, hay diversos tipos de fallas. Estoy hablando de los fallos que tienen que ver con virus, spywares, malware, ese tipo de cosas, pero y obviamente el ser humano, que es en alto porcentaje el causante de los problemas que puede haber a nivel informático, en virus y todo ello. Pero hay un momento en el que también falla el sistema solamente porque sí, ya me estoy refiriendo al equipo directamente. Por ejemplo, sé que has escuchado la frase típica, el sistema se cayó, el servidor está fuera de línea, hay una falla eléctrica, daño en el hardware. Todo eso es posible y no se puede trabajar con ninguna de esas. Tampoco se puede acceder a la información y obviamente se detiene la operación en todo. Por eso ha sido en lugares, dicen, no, el sistema está fallando y nos estamos contactando con ellos, que hay un sistema caído a nivel. ¿Qué es el sistema caído? Bueno, cuando el servidor o se reinició, o se apagó, se le fue la luz, no está teniendo uno acceso al servidor. Aunque tu computadora y todo esté bien, no accedes porque tú estás accediendo a otra computadora en otro lugar por medio del internet y simplemente, pues la computadora dio de todo. O sea, ya está caído el sistema. El servidor está fuera de línea, es exactamente igual. Se fue la luz quizás en el servidor y pasa a ello falla eléctrica, daño en el hardware. Son los errores más comunes que puede haber. Con eso, pues simplemente no se puede hacer compras, ventas, se pierde tiempo, se pierde dinero. Y eso significa que la tecnología también falla y hay que estar preparados cuando eso ocurra. ¿Qué es lo que se requiere si fuese el servidor? Poner servidores más potentes. Si fuera en la luz, ocupar los UPS, los no break, grandes,
para que eviten exactamente eso. ¿Qué más se puede hacer? Dependiendo del nivel de empresa, tener servidores clones. Hay un servidor que se cayó, pero está el otro que está operando, así que si uno no sirve, automáticamente se enciende el otro, pero es un espejo, simplemente está operando 100% todo el tiempo. Buscar maneras de evitar este tipo de riesgos. Y muy importante, no utilizar dentro de nuestro equipo softwares pirata, Windows piratas, lo que es todo lo que es el Office no pirata, no, mucho menos antivirus pirata. O sea, necesitamos softwares con licencia, que estén libres, que estén seguros, evitar dispositivos externos. O sea, hay un dispositivo que lo estoy conectando en todas las computadoras del ciber y lo traigo de repente a mi computadora. Ten cuidado, piénsale un poco, porque seguro, seguro, más si es de un ciber, está contaminado con algo. Así que si lo metes, automáticamente meterlo se contamina la computadora. Y también muy importante, a veces es la falta de actualización. Tienes que tener actualizado tu sistema lo más actualizado posible. ¿Cuál es el impacto a nivel de riesgos? Bueno, es económico, operativo, legal, reputacional. Realmente, como lo hemos manejado, se pierde la confianza, se pierde la imagen y hay un serio problema. Hay muchas organizaciones que dicen eso no nos va a pasar, pero todas están expuestas a lo mismo. ¿Cuál sería el riesgo más probable en una empresa? La verdad es que no siempre va a ser un hacker experto. Muchas veces es una contraseña débil, un clic equivocado, un archivo mal manejado. Te diría que muchas veces el mayor riesgo no siempre es el hacker, muchas veces es el usuario. Te, mm, Te diría esta frase: la seguridad no falla por la tecnología, falla por cómo usamos esa tecnología. Es que vamos a ver también lo que tiene que ver con control interno en sistemas informáticos. Ya vimos que hay riesgos, errores, accesos indebidos, pérdida de información, fraudes. ¿Cómo evitamos que esto ocurra? Pues mediante un control interno. ¿Qué es un control interno? Conjunto de reglas, políticas, procesos que aseguran la tecnología, que se use correctamente dentro de una organización. Te diría que no solamente se trata de proteger, sino se trata de ordenar, supervisar y controlar. El control interno es como un sistema de reglas dentro de la empresa. ¿Qué se evita con ello? Errores, abuso, desorden, pérdidas. Con esto quiero decirte que no se busca desconfiar de las personas, pero sí se busca tratar de evitar los riesgos. ¿Por qué es importante un control interno? Porque una empresa sin control pierde información, toma malas decisiones, se vuelve vulnerable y puede sufrir fraudes. Por ejemplo, si cualquiera puede modificar datos, borrar información y acceder a cuentas, eso se vuelve 100% inseguro. El control interno protege la información diaria. Principales controles en un sistema informático sería el control de accesos. ¿Qué significa? Definir quiénes pueden acceder al sistema y quiénes no. ¿Qué se puede hacer con ello? Bueno, generar usuarios y contraseñas. Usuarios para esto con este tipo de contraseña. Permisos específicos y niveles de acceso.
El administrador, en una computadora puedes hacer cuentas, perfiles. Haces perfil tuyo como administrador, tienes todos los derechos, pero haces otros perfiles. Y esos otros perfiles, más como invitados, por ejemplo, no podrían acceder a la impresora. Tú lo tienes bloqueado con eso automáticamente. No pueden conectarse a varias cosas porque son perfil invitado, no son perfil administrador. Entonces, hay que ver muchísimo el control de los accesos. Una idea importante, no todos deben tener acceso a la información. Importante también lo que son los registros de actividades. ¿Qué son? Bueno, todo lo que ocurre en el sistema, quién ingresó, qué modificó, qué eliminó, cuándo lo hizo. Una especie de caja negra informática, todo lo que se está haciendo. ¿Para qué ayuda a detectar errores, identificar responsabilidades, prevenir fraudes? Hay sistemas que dicen, por ejemplo, tal usuario eliminó el registro. Así que cuando eso ocurre, estás, eh, tienes la oportunidad de poder confrontar y de poder controlar. Muy importante, los respaldos de información, como lo he mencionado, es necesario porque por las diversas fallas técnicas que pueden ocurrir, necesitamos tener un respaldo, tanto en la nube eh, como con los discos externos y o con los servidores. Una de las ideas es que el respaldo es el seguro de la información. ¿Hasta aquí tienes dudas, preguntas? Seguimos, casi terminamos. Un control interno nos va a ayudar a evitar varios tipos de riesgos, como datos incorrectos o registros mal hechos, como la manipulación de la información o el robo de recursos, como la falta de control eh, o la información inconsciente, la falta de respaldo y la eliminación accidental. Accidental. Una empresa que no tiene control interno modifica ventas, elimina registros, oculta información, nadie lo detecta. A final de cuentas, el resultado va a decir que hay pérdidas, decisiones incorrectas y problemas incorrectos. Control interno no solamente tecnología, control interno es personas, procesos, supervisión. Muchas personas, muchas empresas creen eh, algo así como que somos pequeños, no necesitamos control. Y empieza esto, te diría que, ¿qué pasaría si nadie controla la información? Cualquiera hace cambios, nadie se responsabiliza y el sistema pierde orden. Lo que buscamos nosotros con esto es evitar los errores, los fraudes y el desorden, que es súper, súper necesario. Doy otros 3 minutos y regreso para terminar con la última parte.
Ok. Cerramos con los buenas prácticas de seguridad, ¿no? Porque hasta ahora se ha hablado de riesgos, controles de sistemas y de alguna manera todos los días nos exponemos. La seguridad no solo depende del software, sistema o tecnología, sino también del comportamiento de quien lo está utilizando y tiene que ver con el usuario. Así que las buenas prácticas son los hábitos y acciones correctas que ayuden a proteger la información. Eso va a requerir constancia, disciplina y sobre todo conciencia. Una de ellas que es muy importante, contraseñas seguras. Ya vimos más o menos lo importante y son la primera barra de seguridad. Así que eso es dejar de ya no tener más la puerta abierta, sino cerrarlos. Buscar la combinación posible para la contraseña, donde no sea fácil de atinar. O una persona usa la misma contraseña siempre, eso puede dejarlo vulnerable. De igual forma, cuidar los correos electrónicos. Es uno de los medios más usados para los ataques, sobre todo en el phishing. Tu cuenta queda bloqueada, así que eh, ten mucho cuidado en eso. No abrir enlaces sospechosos, verificar remitente, no descargar archivos desconocidos y sobre todo desconfiar de urgencias. Mm, hablando un poco de los respaldos, eso nos va a ayudar muchísimo con respaldo a una recuperación de la información. Y entre ello las buenas prácticas, usar la nube, Google Drive, OneDrive, discos externos, hacer respaldos periódicos, verificar, importante, verificar que el respaldo externo siga funcionando. Igual de repente el disco duro se te cayó, se acomodó mal, de repente no es tan potente o rudo el disco duro y puede tender a fallar, así que buscar realmente verificar que esté funcionando la información. Y eso nos lleva a lo que son las actualizaciones, eso trae mejoras al sistema. Normalmente corrigen los errores, corrigen todas las fallas de seguridad y bueno, normalmente los que no actualizan quedan en vulnerabilidad. Puedo decirte que un sistema desactualizado es un sistema 100% vulnerable. Entre las buenas prácticas está no instalar programas desconocidos, no usar redes públicas inseguras, no conectar dispositivos desconocidos, cerrar sesión en equipos compartidos, bloquear la pantalla. em, Se dice por ahí que la comodidad muchas veces es enemigo de la seguridad. Lo que es cómodo no siempre es seguro. No conectarnos a redes públicas como tal, buscar evitarlas, porque en lo público se gesta y se mueve toda la inseguridad. Quiero que entiendas muy importante o resaltarte de forma muy importante que la seguridad no es algo que lo haces una vez, es algo que tienes que hacer casi todos los días. Y no pensar, sobre todo la típica frase, eso no me va a pasar a mí. Los ataques normalmente ocurren por descuido. Em, ¿Cuántas de estas prácticas que hemos mencionado aplicas hoy? Tus contraseñas son seguras, haces respaldos, verificas que el respaldo esté funcional. Tu correo electrónico lo verificas constantemente. Te diría que la seguridad no es solo es tecnología, es una disciplina. La mayor protección no está en el sistema, sino en los hábitos del usuario. Y finalmente entramos al último punto. Ética en el manejo de la información. O sea que quizás tenga una persona acceso autorizado a ciertos datos, pero eso no significa que debe de usarlos. La ética es usar la información de manera correcta, responsable y respetuosa. Es hacer lo correcto con la información, aun cuando nadie te está vigilando. Una empresa puede tener controles, claves, sistemas, permisos,
Pero si las personas no tienen ética, la información sigue en riesgo. Algunos ejemplos del mal uso son compartir datos con clientes sin permiso, manipular los registros para ocultar errores, borrar información para evitar responsabilidades, consultar datos que no corresponden a tu trabajo. Todo eso es un mal uso de la información. Usar información interna para beneficio personal, filtrar documentos privados, alterar reportes para aparentar mejores resultados. Mal uso de la información. Buen uso de la información implica proteger los datos, respetar la privacidad, usar la información solo para fines laborales, respetar errores o irregularidades, no compartir accesos, no modificar registros sin autorización. Eh, Todo eso es importante. Así que imagina que una empresa tiene base de datos con nombres, con teléfonos, em, tiene direcciones, tiene historial de compras de los clientes y un empleado accede a esa información porque trabaja en ventas. Hasta ahí el acceso puede ser legítimo, pero luego decide copiar esos datos y usarlos para iniciar su propio negocio. Eso es falta de ética, abuso de confianza, uso indebido de información. Y ahí el problema no fue tecnológico, sino fue moral y profesional. Es muy importante eh, recordar lo que la ética nos exige, es reconocer el error, reportarlo, corregirlo. Así que es importante manejar una alta moral, una ética profesional y si alguna persona está cometiendo un error, pues hacer lo correcto, exigir ética, hablarlo, platicarlo y buscar siempre que nuestro sistema o nuestros datos, nuestra información esté protegida de la manera correcta. Así que hablando sobre los principios en el manejo de información, hablamos de la confidencialidad, honestidad, responsabilidad, privacidad y transparencia. Así que eh, imagina que alguien tenga acceso a toda tu información, cuentas, contactos, conversaciones, ubicaciones, fotografías, documentos. Esto te preocuparía seguramente. Esto lo mismo ocurre a nivel empresarial. Así que, pues aterrizando todo eso, el acceso es una responsabilidad, no un privilegio. La seguridad protege sistemas, la ética protege la confianza. Hemos visto sobre información, operaciones, decisiones, confianza. Así que te diría, la información es poder, pero sin seguridad es vulnerabilidad. Así que no basta tener solamente información, hay que saber protegerla. Deseo de corazón que todo esto te bendiga, te añade valor, te enriquezca profesionalmente. Medita, sumérgete, explora. Tienes un muy buen contenido en sentido general. Obviamente se tocaron de forma rápida. Tú puedes agarrar lo que más te guste y a partir de ahí sumergirte en ello. Es importante ir definiendo el perfil tuyo. En mi caso, en el área de sistemas computacionales como ingeniero, eh, eran dos áreas muy fuertes en mí, la programación y redes. Eh, Había otros que se metían más a nivel de base de datos, se metían a más cuestiones técnicas. Bueno, busca tu fortaleza y sobre ello sumérgete. Te está dando la información y tú de aquí o allá agarras lo que más te puede fortalecer
Y no tienes que ser bueno en todo, pero al menos en una, sumérgete, sé experto en algo y que eso te sirva como una plataforma para seguir creciendo en lo profesional, en lo personal, en lo económico, en las diversas áreas de tu vida. Pues Dios te bendiga, cuídate mucho y si Dios lo permite, nos vemos en las próximas sesiones. Eh, si hay tareas pendientes, súbalas a la plataforma, voy a dejar abiertas todas las opciones de tareas y finalmente de esta tarea, pues te voy a dejar también unas preguntas y un resumen, así que cualquier detalle, pues estamos a la orden. Que Dios te bendiga, excelente día, tarde o noche, que la bendición de Dios sea contigo. Saludos.